Gracias. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, es una alegría compartir con ustedes esta noche. Les voy a pedir a quienes nos acompañan hoy que ya se vayan ubicando, así toman lugar aquí adelante. Yo los presento. Estamos en la reunión presencial del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires del mes de agosto. Hoy tenemos el foro sobre niñez. Qué bueno poder compartir. Nos preguntaban por qué, y yo supongo que es porque es agosto, el mes del Día del Niño, que cuando yo era niño era el primer domingo de agosto y ahora ya no se sabe qué día se festeja porque esperan a que la gente cobre el sueldo para comprar el regalo del Día del Niño, ¿verdad? Todo eso. Pero en algún momento de agosto celebraremos el Día del Niño. Y tal vez esa es la excusa para hablar hoy de la niñez aquí. Nos acompañan esta noche Jessica Ibarbals, Claudia Díaz y Jorge Sarabí. ¿Con acento en la I? Sí. Pongámosle que sí. Muy bien. Bueno, Jessica, aquí leo un poquitito de ellos para que ustedes disfruten de la compañía y la palabra y el consejo que ellos nos van a compartir hoy. Jessica es pedagoga, es pastora, creadora de contenidos educativos y teológicos para las nuevas generaciones. Claudia es instructora en LAPEN y actual coordinadora de LAPEN Ciudad de Buenos Aires, docente y directora de escuela del Colegio Príncipe de Paz, allí en Lomas de Zamora. Y Jorge es instructor de LAPEN también, pastor de La Puerta Abierta y capellán del colegio de La Puerta Abierta. Así que tenemos gente aquí con trabajo, con formación y con trabajo y con experiencia en el trabajo con los niños dentro de la iglesia, en instituciones educativas cristianas. Me parece que es muy valioso. Damos gloria a Dios por tener esta gente aquí, amén, en esta noche, y porque esto es capital humano de nuestra iglesia evangélica en la ciudad y en el país, tener gente que sabe de lo que habla y que se ha especializado y tiene pasión por esto que es la niñez, la juventud, la adolescencia, la educación. Para comenzar esta noche, yo creo que vamos a reflexionar juntos un poquito acerca de la niñez, de qué les pasa a los niños hoy, de cómo están nuestros niños en la ciudad, en las iglesias, en las familias que nosotros conocemos, tratar de que puedas ubicarte en esa problemática. No es un tiempo fácil, todos recordamos nuestra infancia, pero nuestra infancia quedó lejos. La mía queda en el siglo pasado, exactamente, está bien ubicada en, ¿no es cierto? Pongámosle en los años 70, la infancia mía. Era otro mundo aquel. Y por lo que veo aquí, a varios les queda lejos la infancia, a algunos les queda un poco más cerca, pero como los tiempos cambian rápidamente, uno empieza a ver esos síntomas de la brecha generacional, de cómo cambian los tiempos, de lo rápido que todo cambia y que lo que se hacía antes tal vez hoy nos sirva. Y tenemos muchas preguntas acerca de eso. Con una certeza, no sé si lo compartís, espero que sí, los niños están en el corazón de Dios desde siempre. Leemos la Biblia y Dios habla de la niñez y de las generaciones desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús abrazar a los niños, ponerlos como ejemplo, hacerles un lugar central y decirle a los discípulos que tenían que parecerse a ellos. Así que creo también que los niños estaban en el corazón de Jesús y que deben estar en el trabajo de nuestras congregaciones. Muchos pastores aquí, pastoras también, han comenzado su trayectoria ministerial hace mucho tiempo, como muy jóvenes, trabajando con niños, seguramente. Ha sido la experiencia de muchos, otros trabajando con preadolescentes. Y hoy tal vez les toca pastorear algo un poco más grande, pero siempre ahí está la preocupación de la iglesia y la semilla puesta en los niños. Amén. Así que con esas inquietudes
Vamos a abrir el foro hoy. Yo me voy a correr un poquito más hacia atrás. Me voy a quedar por acá. Y voy a algunas preguntas que teníamos para abrir esta noche. Les voy a pedir a los tres que nos acompañan hoy, a Jessica, a Claudia y a Jorge, si nos pueden brindar cada uno de ellos primero una especie de diagnóstico, me gustaría, de cómo está, cómo ven a la niñez hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, un análisis de la situación actual de la niñez. Por ahí empezamos, después seguimos con preguntas y aclaro antes de que comiencen que todos los que tengan alguna inquietud en particular le pueden mandar su pregunta a 0800 Amílcar, que les va a recibir su pregunta y se las va a responder en el curso de este año, antes de fin de año, ¿verdad? No, él me la va a hacer llegar a mí, si es él filtra y me hace llegar a mí las 5 mejores preguntas del público en esta noche. ¿Amén? Esa puede ser también una manera de interactuar en esta reunión. Bueno, A ver si tenemos sonido. me parece que ahí estamos. Muy bien. Bueno, gracias por la oportunidad. Y conozco a Jessica y a Jorge. Lo que queremos compartir no es desde un lugar de cátedra, sino casi de la experiencia. Sí, estamos seguros que hemos sido llamados a trabajar entre la niñez. Nos encanta trabajar en la niñez, pero realmente cada día presenta más desafíos el trabajo en la niñez. Y quizás lo primero que me parece que tenemos que hacer es desmistificar un poco el trabajo en la niñez, porque la gente te dice, ¡ay, qué lindo que trabajas entre los chicos! Y el trabajo hoy entre la niñez tiene muchas variantes. Antes quizás uno visualizaba un niño y una familia tipo, y ya está, eso era el trabajo en la niñez. Y hoy tenemos una diversidad de situaciones en todo sentido, en lo cultural. Pensá en tu barrio, la cantidad de chicos que tenés de diferentes etnias, por ejemplo. Todo el mundo tiene un supermercado chino, tenés chicos de diferentes etnias ahí cerquita, ¿sí? Diferentes niveles socioeconómicos, diferentes contextos. Entonces, no se puede a veces hacer algo tipo unificado, como una receta mágica, en donde a todo el mundo le funcione, ¿sí? No es eso. Si vinieran a buscar recetas mágicas no sería el caso. Pero sí los invitamos quizás a páginas oficiales, desde donde nosotros mismos nos nutrimos, por ejemplo, en UNICEF Argentina, o por ejemplo la UCA, que se especializa en hacer encuestas, lo pueden ver en cualquier página web, en las páginas web. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una niñez con un casi 60% de pobreza, teniendo en cuenta ciertos planes sociales que todavía sostienen la situación. Si sacáramos esos planes, quizás nos encontramos con una niñez de casi un 80% de pobreza. Y esto es una realidad que pega, y pega en la iglesia también, ¿sí? Por otro lado, desde la pandemia, yo creo que muchas iglesias, dependiendo del Señor, con los recursos que teníamos, tratamos de abrir la iglesia. Yo creo que este es el centro de la cosa, abrir la iglesia hacia la sociedad. Entonces hicimos Zoom, campamentos, de todo inventamos, para llegar al nene. Porque el niño atravesaba muchísimas situaciones. Muchas iglesias respondieron con comedores. Y realmente fue atinado eso, porque la gente venía a buscar. La iglesia siempre, el Señor multiplicaba, ¿no? Ese milagro de los 5 panes y 2 peces, ¿cuántas veces los hemos visto multiplicarse? ¿Sí? Así que entiendo que la iglesia que se abrió, que se abre a este mover de Dios, ha tenido que abrir sus puertas, ha tenido que dar respuesta concreta a una situación real de crisis económica desde pandemia en adelante, y se ha comprometido en este trabajo, ¿sí? Mientras preparaba un poco esto,
pensaba también que el niño es un niño de derecho. ¿A qué nos referimos con un niño de derecho? El niño tiene derechos, es un sujeto de derechos, porque tiene derecho a educación, salud, y por eso el Estado debe dar estas herramientas, un plan de vacunación, alimentos, etcétera, ¿sí? Y la Iglesia tiene que tomar conciencia de que el niño es un niño de derechos, por lo cual yo no puedo tratarlo de manera indiscriminada. No puedo, por ejemplo, llevármelo, agarro un nene de acá, vení que vamos conmigo, me lo llevo atrás, por ejemplo, ¿no? No es un niño que tiene un derecho, tiene una familia, tiene una pertenencia, y la Iglesia tiene que ser consciente de que ese niño requiere un trato especial, ¿sí? ¿Sí? Bien, en esta mirada que estamos haciendo como de plantear, ¿no?, la realidad de la niñez hoy, quería llevarlos a pensar en situaciones en donde vemos a los niños presentes. Por ejemplo, donde hay miseria, hay niños con los pies descalzos que tienen las necesidades básicas no cubiertas. En los lugares donde se vende droga, hay niños llevando, trayendo, consumiendo. En los lugares donde hay violencia de género, hay niños que ven y que presencian esos golpes. Hay niños que están en riesgo de perder a su madre, o algunos que ya perdieron a su madre. Son los nuevos huérfanos, papá en la cárcel y que mamá ya no está. Donde hay internet, hay un nativo digital frente a las múltiples ofertas de la web. De algunos de estos temas quizás después podremos seguir pensando y conversando. Donde hay abusos, hay niños que sufren y padecen en silencio. Donde hay pornografía, hay niños que son extorsionadas para producirla o para consumirla. Donde hay trata de personas, hay niños explotados sexualmente. Y podríamos seguir donde hay accidentes, donde ahí están los desplazados, donde está la guerra, ¿no? Situaciones por las que atraviesan los niños. Si yo pudiera sintetizar los grandes problemas hoy de la niñez en nuestro país, en nuestro continente, tiene que ver con los problemas familiares. Hoy en la alabanza y la adoración nos llevaba a pensar en nosotros, en la familia, y orábamos la familia, ese núcleo, ¿no? Ese núcleo necesario, ese proyecto de Dios, ¿no? Para que mamá y papá en unidad se multiplicaran, tuvieran hijos y en ese entorno seguro y de amor y de afecto los hijos fueran formados, ¿no? Pero hay cuántos problemas hoy atacan ese núcleo que es la familia. Problemas económicos, laborales, el vínculo del matrimonio y por supuesto esto repercute sin lugar a duda en las familias. ¿Qué pensar hoy de las familias y la fe? Creo que también la pospandemia nos ha dejado familias cristianas, padres que están criando con una fe hoy liviana, con una fe de, bueno, pero este domingo hay partido, quedémonos mirando el partido. Y este domingo, bueno, nos juntamos a comer un asado. Y no solo es que han postergado el congregarse o que ya no es el encuentro especial para ir como familias a la iglesia y recibir y que los niños tengan ese tiempo especial. Es que la fe se desconectó del día a día de esos padres. El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, que escribió sobre modernidad líquida, amor líquido, pensando en él podríamos hablar hoy de una fe líquida, ¿no? Una fe que se diluye. Y esos son los escenarios, ¿no?, con los que hoy nos estamos encontrando. Dijimos problemas en la familia. Los abusos son un gran problema hoy en la niñez. Los abusos que tienen que ver con el abuso verbal, el maltrato verbal a los niños, el abuso emocional, el trato negligente, el descuido de sus necesidades. El abuso emocional puede ocurrir en una clase baja y puede ocurrir en una clase alta,
¿no? Es no tener en cuenta, no mirarlo, no preocuparme, no estar atentos. Niños que se crían con el personal doméstico, mamá y papá no están presentes. El abuso físico, la violencia contra el cuerpo del niño. Tenemos en nuestro país casos terribles que han llegado hasta la muerte. Y por supuesto el abuso más dañino, que es el abuso sexual, que las cifras nos dan la mirada, ¿no?, más seria y más grande en lo intrafamiliar. El niño conoce al abusador, no es algo que se da afuera, sino que se da adentro. Las grandes problemáticas, y la Iglesia debe trabajar en estas cuestiones, debe hacer prevención, se deben hablar de estos en las comunidades de fe. Que hablar de la problemática de Internet y las redes sociales, que acarrean, ¿no?, el grooming, que un adulto pueda tener contacto con un niño, el sexting, que es el intercambio de material pornográfico entre un adulto y un niño, y el niño mareado y enredado manda a veces fotos íntimas, ¿no?, a otra persona. El ciberbullying, el acoso y el bullying cibernético, hasta llegar a la pornografía, que hoy está a un clic de los niños. Las políticas de turno. En el 2021 en nuestro país no se legalizó el aborto, y con fuerza también vino la ideología de género, que permeó muy fuerte lo educativo, y donde siempre nos embanderamos en una educación gratuita y laica. Parece que es laica de algunas cosas y de otras cosas, ¿no? Ciertas corrientes permean y se imponen. Los problemas que aquejan a la niñez, de eso estamos hablando. Otro de los problemas tiene que ver, mis hermanos, con el ocultismo, manifestado en juegos que los chicos hasta practican en un recreo, invocando espíritus. El ocultismo presente en películas, en series, presente realmente en la vida cotidiana y lúdica, en fiestas, ¿no?, como Halloween. Hoy tenemos a niños con opresión espiritual. ¿Cómo nos estamos preparando para esto? Sabemos trabajar con los adultos. ¿Qué respuesta estamos trayendo a niños que en nuestras comunidades de fe presentan opresión espiritual? No estoy hablando, mis hermanos, de niños que se acercan nuevos a nuestras congregaciones. Estoy hablando con niños que pertenecen a familias cristianas. ¿Qué respuesta estamos dando a esto? Jesús los vio. Jesús vio a los niños. En Lucas 10:21 dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Jesús los miró. El pastor Alejandro nos decía, ¿no?, Jesús salió en su defensa. Jesús dio una enseñanza a los discípulos, a los que vendríamos después de ellos. No, déjenlos venir a mí, de ellos es el reino, parezcanse a ellos. ¿Qué roles tiene que cumplir hoy la Iglesia de Jesucristo frente a la niñez? La Iglesia de Jesucristo debe evangelizar a los niños. Tenemos que presentarles el mensaje de salvación, deben entregar su vida a Jesús. A veces lo hemos dado por sentado, no, porque es hijo de, porque viene con la familia hace tanto tiempo, y no estamos ganando a la nueva generación. La nueva generación primero que se forma en nuestras comunidades, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos deben conocer a Jesús, deben entregar su vida a Jesucristo. El rol de la Iglesia hoy es evangelizar a los niños. El rol de la Iglesia hoy es enseñarles la palabra. A veces quizás siempre, bueno, ¿qué hacemos? Porque los queremos entretener, porque queremos que la pasen bomba. Por supuesto que queremos que el tiempo en que estén en nuestra comunidad sea un tiempo agradable para ellos. Esto no quiere decir que mirando el entretenimiento dejemos de enseñar la verdad de Dios. Dejemos de formar a la nueva generación con bases sólidas en la palabra de Dios. ¿Estamos enseñando la palabra de Dios a los niños? ¿Les estamos enseñando a los de 2, a los de 3, a los de 7,
a los de 12, estamos enseñando la palabra de Dios, porque la podemos enseñar de maneras creativas, de maneras desafiantes. No podemos dejar de enseñar ni formar a la nueva generación con bases sólidas en la palabra. El rol de la iglesia es pastorear a la nueva generación. Pastores, pastoras, líderes, ¿cómo estamos cuidando a los que trabajan con los niños? A los maestros. Como decíamos, tenemos los tres el corazón muy fuerte en la niñez, ¿no? Y cuando vamos a dar un taller, somos los primeros que animamos a los maestros, ¿no? Porque a veces cuando alguien dice, ay, yo este año tomo la clase 4 y 5, todo el mundo lo mira diciendo, pobre hermanito, pobre hermanito. Bueno, no había otra, ¿no? ¿Somos conscientes de la tarea que tienen los maestros en nuestras iglesias? ¿Están formando espiritualmente a la nueva generación? Quizás lo hemos tenido en poco. Y quizás esta sea la primera realidad que tenemos que mirar. No los hemos valorado, no los hemos cuidado, no los hemos pastoreado, los tenemos en menos. Y están formando espiritualmente a nuestros niños. Quizás sea hora de abrazarlos, de agradecerles, de decir qué necesitan, de poner recursos a disposición, porque necesitamos una generación que sea pastoreada. Y en la mayoría de nuestras iglesias, el maestro es el pastor de niños. Es ese pastor de ese pequeño grupo, de esa clase de 15, de 20, de 5, ¿no? Que está atento a la fecha de cumpleaños, que se acerque y que pegue un llamado a los papás cuando no vienen, ¿no? Pastorearlos. El rol de la iglesia es evangelizarlos, es enseñarles, es pastorearlos. La iglesia de Jesucristo también debe contarlos. 1, 2, 3, ¿cuántos son? Vieron que en la lista de membresía sabemos cuántos son los adultos, cuántos son los jóvenes, cuántos son los niños de tu iglesia. ¿Están? ¿Se cuentan? Una vez me pasó visitar una iglesia en Santa Fe, en las afueras, ¿no? Y era una iglesia que tenía una comunidad pequeña, pero que también tenía otro grupo acá, otro grupo allá, ¿no? Y realmente de pronto eran 15 con un maestro, que era una obra de extensión, ¿no? Acá tenían 30 niños, allá. Y el pastor me hablaba de una cifra a la que querían llegar. Y yo cuando contaba a los niños la superaba ampliamente, pero le estaba contando a los adultos. Le digo, pastor, no me está contando a los niños. Los contamos porque son parte. Enrique Pinedo, autor y editor para Kairos, dijo así: se hace necesario que la iglesia discierna bien los signos de los tiempos e incluya con mayor seriedad a la niñez en sus prioridades teológicas, pastorales, eclesiológicas y misionológicas. Se hace necesario que la iglesia de Jesucristo discierna los tiempos e incluya a la niñez. Jesús vio a los niños y la pregunta para hoy es: ¿la iglesia de Jesucristo los está viendo? ¿Tu iglesia, hermano, los está mirando? Porque ese es el gran desafío que tenemos. Gracias. Bueno, hay un montón de cosas que en el diagnóstico fueron puntualizando, y entonces me pone contento porque yo puedo ir en un encuadre que quiero hacer. Quiero dar mi diagnóstico de la situación, como sería lo que nos preguntaron, justamente haciendo este primer encuadre. Quisiera que nos vayamos a la idea de la época donde Jesús estuvo en medio nuestro, tomó forma humana, la época de Jesús, época del Imperio Romano. Y en la época del Imperio Romano, la idea de los niños y la visualización de los niños era la idea del niño acabado, la idea de que fuera a funcionar al imperio. Así que en ese sentido, cuando nacía un niño, sobre todo en el caso del varón, ya saben que por una cuestión de situaciones historiales la mujer era totalmente descartable, pero en el niño se miraba bien si ese niño tenía deformaciones o algo así, y si iba a ser alguien como adulto, físicamente acabado, para ser esos soldados que vemos en las películas que defendieran el imperio, porque esto era lo que el emperador tenía en mente, sostener el poder a través de la fuerza y de poder defender al imperio. Así que eso
generó básicamente que el imperio dijera que si algún niño tuviera un defecto o algo así, los padres o el imperio tenía la autoridad de descartarlo, matarlo, ¿sí? Y los padres podían decidir inclusive decir, bueno, tomar otra decisión, pero tenían esa autoridad. Algunos eran desechados por ese lado. En el caso de las mujeres era típico de decir que si aún tuvieran algún defecto físico, se las amputaba más para que cuando crecieran pudieran tener la posibilidad de tener alguna limosna más. O sea, hablamos de crueldad terrible en ese sentido. Y yo veo que muchos de ustedes miran como diciendo, quizás no lo escucharon esto, pero esta era la realidad de ese tiempo. ¿Y por qué lo traigo ahora en este encuadre? Porque lo miro en este tiempo y esa era la estrategia del enemigo para la destrucción de la niñez en ese tiempo. Y claramente el enemigo sigue teniendo estrategias muy firmes para la niñez de estos tiempos. Y lamentablemente tengo que decir que en el análisis y en el diagnóstico pienso que el enemigo sigue teniendo logros en el hecho, bueno, han cambiado tantas cosas y un padre no tiene la autoridad de descartar a su hijo si tiene algún defecto. Pero ¿saben qué? Hay un montón de cosas que podemos valorar y analizar en el hecho de que definitivamente el enemigo sigue ganando la batalla de preparar niños que sean a futuro, que coincidan con la cuestión del poder y del imperio de esta sociedad. Con la idea de que cuando sean adultos, sean consumidores, sean aquellos que constantemente demanden poder del imperio de estos tiempos del enemigo. Consumismo, lujuria, para eso es como que se encamina y se designa el trayecto de los niños. Y fíjense que lamentablemente la mirada que tenemos en la tarea y todo demás, vemos hasta inclusive en familias lamentablemente cristianas donde es mucho más importante y más valorable el hecho de pensar si sabe 3 idiomas, pudo conseguir 4 maestrías y va a ser poderoso económicamente y todo lo demás, en vez de pensar en la idea de que si ese niño se va a desarrollar plenamente en su vida, disfrutando de los dones que Dios le dio, y va a ser capaz de poner esos dones a los pies de Cristo y ponerlos justamente para el imperio del reino. Es duro esto para escucharlo y entenderlo, pero es el diagnóstico que uno hace y compartido con otros. No vengo a decir algo acá que es mío propio, lo he elaborado con muchos otros. Tenemos esa idea y lo vemos constantemente en la crueldad del día a día en el trabajo. Y ahí vemos esta situación de que sí es importante tener en cuenta para hacer estas valoraciones el contexto social, como decían mis hermanas aquí, en el hecho de decir, no es lo mismo poder hacer un análisis de un chico que crece en lo que hoy llamamos el AMBA o otra cosa en la ciudad y otra cosa que un chico que crece en la cordillera o en el norte. Debemos hacer esos análisis, pero en general notamos esta cuestión social o psicosocial, que esta presión económica y todo esto funciona constantemente en la demanda que hacen los padres hacia los niños. En esa carga que hay frenética de todos, esta cuestión de que bueno, que vaya a la escuela, después vaya al taller del otro, y uno carga en la vida de esos niños todo el tiempo esta idea de que viven enloquecidos. O sea, no hay nada más saludable para la vida de un niño que es tener una rutina. ¡Wow! Dije una mala palabra. Vos lo mencionás hoy en día para con las familias y no, pero el niño, tanto el niño como los ancianos está comprobado, todos necesitamos rutina, pero un niño aún más. Pero todo es un descalabro, es un descontrol, es ida y vuelta. Hoy vas a la casa de la abuela, hoy te llevo al otro, hoy tenés taekwondo. Esa es la vida del niño que están creciendo hoy en día. Y entonces por eso entramos a pensar en esta idea de que muchos de ellos sufren, se angustian, se preocupan
y muchos de ellos aún están estresados. Hoy en día hablamos de niños de 8 o 9 años con diagnóstico de niños estresados. Cuando nosotros analizamos nuestra niñez, que era muy pava, qué sé yo, pero vivíamos, ¡qué estrés! ¿No? Pero sin embargo, hoy esa presión y todo lo que se carga sobre ellos los lleva a esto. Otro diagnóstico tiene que ver, por lo menos dentro, voy a hablar ahora sí más específico, me parece a mí, del ámbito que nos corresponde a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Constantemente, padres, abuelos, sobre todo los padres, gestión de crianza, hay que evitarle todo sufrimiento. El niño no debe padecer por nada. Y entonces no tiene ninguna herramienta ni siquiera para resolver cuando se olvidó un cuaderno en la escuela. Alguien se lo tiene que venir a solucionar y jamás, hoy lo charlábamos también, pero es constante. Nosotros hemos prohibido en la escuela que después de las 8:30 nadie viene a traer recortes. Te lo olvidaste, te lo olvidaste. ¿Está bien? Mañana será otro día. Porque la vida es así. Pero le estamos enseñando justamente lo contrario. Algún adulto te va a solucionar algo en la vida. Pero ¿saben qué? Cuando después somos adultos, la realidad no es esa. Y entonces es complejo. Es bíblico. Dios mismo dice, bueno, hay cosas que Dios mismo te dice, bueno, ahora algún momento te vas a tener que pegar un palo contra algún lado. Perdón, Jorge, ya que lo decís, porque así interactuamos también. Después de pandemia era muy común ver a los chicos que lloraban, pero por cosas mínimas. Mínimos. ¿Pero qué te pasó? No le había pasado nada, a lo mejor se olvidó una hoja. O no podían interactuar, tenían pocas habilidades sociales, obviamente fueron 1 año y medio, es muchísimo en medio del desarrollo de un niño, ¿sí? Psicológicamente hablando, y se produce eso, el chico estresado, los padres ahí, ¿no? Es como que el llame ya es, ¿no? Sí, Entonces, en vez del padre bajar esa tensión, los adultos decir, bueno, no pasa nada, se va a resolver de otra forma, seguimos sobrecargando toda esa angustia, decir, hay chicos que explotan hoy en día ante un examen o algo de lo que sea, porque creen que en eso va la vida, porque no es la presión de él, sino la presión que le ponemos los adultos. Bueno, la idea de que son el centro y el universo del mundo, desde muy pequeño, hoy lo charlábamos ahí, decir, si vos desde muy pequeño lo ponés en el sillón o en el trono de el príncipe, jardín de infantes, yo doy muchas vueltas por ahí, ¿y qué pasa? Y sí, vos ves esos nenes que se sienten que son escuchás frases de los padres y dices, este es el príncipe de la casa, y vos lo pusiste ahí, ¿no? En el trono, pero a los 4 o 5 años ya te empieza a incomodar a eso y lo querés, che, nene, salí del trono. Y el nene no va a salir, dice, yo acá me pusiste, yo acá me aferro. Y esas cuestiones que notamos todo el tiempo, que empieza esa tiranía del niño, pero es porque los adultos se la generamos. Así que sí o sí este hecho de cambiar esa idea y esa metodología de crianza. ¿Sí? Podemos hablar hasta mañana, si quieren les puedo hablar hasta mañana del día de la idea de crianza. No estoy diciendo, yo lo hice perfecto, hice lo que pude, lo mejor que pude, pero es el hecho de escuchen a aquellos que fracasamos tantas veces como padres para no repetir esas cosas que no están bien. Sobreinformación. Cito a Piaget, tanto que citamos en la... Ahí está, hola, ahí está. Tanto que citamos en la escuela Piaget dice justamente esto, es decir, el cerebro de un niño no está preparado en esa edad para recibir toda la información todavía. Pero sin embargo, hoy en la época y en la era de la información, como decían antes, es decir, hasta un clic de poder recibir la información más terrible, más horrible, y la pornografía y todo lo que entra en sus mentes, la cual no están adaptados por eso. Yo hace unos años fabriqué un muñecote que me lo habían pasado, un chico normal, así, el cuerpito, qué sé yo, con una cabezota así grandota. Y que le puse uno de esos trabitas que se hacían entas, ¿se acuerdan? ¿Y qué le pasaba? Como dicen también los que se drogan, decir, y tumbaba, volcaba, porque su cabeza le pesaba tanto, no la podía sostener. Y eso es un poco la situación de los chicos de día hoy, donde permitimos que entre tanta información en sus mentes que no la pueden procesar, todavía no están preparados para eso. Falta de incentivo, todos se aburren, de todo se aburren.
Esto que, ya sé, uno dice, parece estos viejos que dicen, pero jugábamos con a veces con una jajaja de cartón armábamos cualquier cosa, ¿no? Es decir, hoy todo eso ya no funciona y yo siempre hablo de esta idea de decir, ¿cuál es lo que tiene ese niño como algo que lo motiva y le da gozo en su vida? No estamos hablando del gozo que mencionamos en la iglesia, el gozo puro. ¿Está bien? Y todo esto de la pospandemia, con esto voy cerrando por lo menos esta idea, que ha dejado, ¿no? Toda la idea del temor, la frustración y los miedos y todo lo demás, que estuvo en los adultos, pero que se las hemos traspasado a los niños. Entonces hoy estamos trabajando con muchos niños dentro de lo que es escolar y también en la iglesia con relación a esos temores de enfrentar todas las situaciones y volver de todo eso. Niños aislados, niños que le cuesta mucho sociabilizar con otros. Así que toda esta idea del desarrollo del juego y todo lo que es la vida hay un autor que habla de esto, es decir, la vida del niño debería ser la vida del juego. Y sin embargo, se lo estamos cercenando. Decimos, está jugando, ¿sí? Está en una pantalla capturado a través de eso. Eso no es juego, no es lúdico, ¿sí? Se entiende. Y por último decirles, estas realidades que hablamos, se dice que en esto famoso del AMBO que ascendamos hoy, el 70% de los niños están creciendo sin sus padres varones, están siendo criados por mujeres, por esto que se hablaba de decir, o están en la cárcel, o por decisión particular, o por decisión de vida, pero la realidad es que la figura paterna no está, ¿sí? Es cierto que a veces decimos, mejor que no esté la figura paterna porque es un desastre, pero es muy importante para la vida y el crecimiento de los niños. Así que desarrollado desde ahí, podemos charlar un montón de cosas que ya ha citado ellas, de lo que la iglesia tiene que tener como perspectiva de trabajo. Y quizás lo más importante y lo que trato de dejar, no sé qué puedo hablar después, pero quiero dejarlo porque es mi caballito de batalla desde hace muchos años, en hermanas hermosas, y que algunas están con el Señor y todo demás, que me motivaron a cambiar el chip de la idea del trabajo con niños. No esto de decir, bueno, es maravilloso enseñarle la historia de David, ¿no? De Jonás, todo bárbaro, son historias. Lo importante es pastorear a ese niño. Estar ahí con ellos, conocerlos, como decía Jessica, conocemos los nombres de los chicos con los cuales trabajamos, ¿sí? Bueno, los que estamos constantemente, los maestros de la escuela dominical también sí, pero la iglesia, nació el nene D, sí, y el nene D, me duele en el alma cuando los hermanos dicen sí, como que los mira, ¿y cómo se llamaba? ¿Cómo? Así que necesitamos hacer un ejercicio muy fuerte en ese sentido, porque claramente la batalla del enemigo, los cañones están puestos ahí, sobre la niñez, porque cuando destruye la niñez de alguien, destruye todo el recorrido de su vida. Spurgeon decía que cuando ganaba adultos, ganaba la mitad de la vida de esa persona, porque quizás ya tenía 50, 60 años, humanamente le quedaba poco. Pero cuando ganamos un niño y lo sostenemos y lo discipulamos y lo acompañamos y lo ayudamos a estar sano espiritualmente, tenemos todo ese recorrido para que pueda servir al Señor. Amén. Hoy por hoy, por ejemplo, lo que decía Jessica, de visualizar esto en la iglesia, es empezar a pensar que en nuestra iglesia sí pasa, no pasa. Sí pasa. Hoy se calcula que, por ejemplo, los niños en general consumen pornografía a partir de los 9 años. Y esto nos parece que, ¿cómo vamos a estar hablando de estas cosas, no? Entonces, cuando nosotros, en primer lugar, evangelizamos, porque Jesús es luz y las tinieblas no prevalecen, es vital que el niño tome la decisión de fe y sea pastoreado, y en esas cosas el Espíritu Santo va a entrar a molestar, ¿no? Y sacar estos temas. Pero claro, le enseñamos David, Jonás, y el chico no tiene la menor idea para qué le sirve en la escuela al otro día. Es como que le falta esa aplicación a la vida cotidiana. Entonces,
La historia está muy linda, la de David, pero ¿para qué me sirve? Ni idea. Creo que no podemos continuar sin mencionar por lo menos que hace 60 días que falta Loan en alguna casa, en alguna familia. La desaparición de ese niño, que no sabemos todavía si se trató de un tráfico, una venta, si se trató de un accidente y que alguien lo quiso tapar, o desconocemos, pero sí puso de manifiesto algo que creo que a todos los que hayamos visto un poco las noticias de estos 2 meses nos llamó un poquito la atención, y que era el entorno familiar de Loan, ¿no? Esa familia, que por ahí es muy diferente a la que puede haber en Matadero, Villa Lugano, Villa Luro, Floresta o Liniers, pero que sí tiene mucho que ver con la idiosincrasia del interior de nuestro país y de esa región del litoral en particular. Para relacionar esto con el tema familias, yo les preguntaría, bueno, responde quien quiera de ustedes, no hace falta que respondan los tres, pero por lo menos cuál es hoy el enfoque para trabajar con niños y familia dentro del ministerio en las congregaciones. ¿Cuál sería el principal consejo o línea de abordaje para las familias? Yo creo que primero que toda familia puede venir a Cristo, como está. ¿Sí? No estar seleccionando, ¿no? Este chico, a ver, viene solo, viene con la... No, mirá, hoy tenemos diversidades de familias, tenemos padres sobreocupados, que dice Jorge, están muy exigidos laboralmente, aún la gente de nuestra congregación, los chicos, y creo que nosotros tenemos que acompañarlos en ese sentido, no cargarlos más. ¿Sí? Si vos tenés un matrimonio jovencito que trabaja 8 horas los dos, y encima vos le decís, ves, encima vos no te dedicás al chico, la verdad es que mucho no lo estamos ayudando. Entonces, en cambio, si nosotros tenemos un ministerio para sostener a los papás y decir, mirá, tené cuidado, fíjate, mirá los controles parentales, fíjate lo que, en el sentido de redes, ¿no? Bloquea determinadas cosas, mirá que no es aconsejable justamente ahora en primaria y en jardín, la ciudad ha determinado que retener los celulares y que no estén en todo el tiempo conectados los nenes. ¿Sí? Hoy escuchaba también que el Congreso estaba determinando y bajando el nivel de imputabilidad a los 13 años. Bueno, estas son cosas muy fuertes que están pasando con la niñez y que se están definiendo y que van a definir y van a definir la sociedad. Entonces, ¿cómo hago para trabajar con la familia? En primer lugar, creo que la familia estresada necesita un lugar de escucha en la iglesia. No un lugar de juzgamiento, sino un lugar de escucha. ¿Cómo estás? ¿Quién te acompaña en este tiempo? Muchas veces aún los abuelos están ocupados tanto como los padres, así que trabajan. Y antes en la familia alguien había, una abuela había que te cuidaba el nene, que ibas a hacer tal cosa. Hoy las chicas están sobreexigidas laboralmente, los varones también. Entonces, claro, hay mucho tiempo solo, y estoy hablando no solamente de gente que de buena posición social quizás, ¿no? Y el chico está solo todo el día. Yo soy directora de secundario. La cantidad de chicos que me dicen, yo estoy todo el día solo, Clau. Pero un abuelo, un tío, un alguien. No, estoy solo todo el día. Yo podría hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y salvarlo ahí, ¿no? Ahí, al borde de la muerte, literalmente. Sí, déjame decir esto. Es importante es complejo a veces el hecho de decir, nosotros tenemos la responsabilidad, líderes, no líderes, de hablar con amor aquellas dificultades que hay que corregir, ¿sí? Porque parte de la instrucción tiene que ver con esto del corregir. Ahora, está complejo eso, porque hoy en día cualquier cosa que vos le decís al otro te está mirando a decir, ¿qué me decís vos, no? Entonces, después quizás te ligás esa que estoy hablando ya a más manejo de muy lineal del trabajo de todos los días. Te ligás esa después que pasó todas las cosas y viene y te dice, pero vos no me lo dijiste. Y saben, no sé si les pasa a ustedes, pero saben las veces que me ha pasado a mí desvelarme noche, es decir,
estar en esa disyuntiva, no, estoy viendo esto y todo lo demás, y en el ejercicio y tendría que ir y poner una palabra ahí. Bueno, con todo amor, con mucha oración, animémonos a poner una palabra en eso, porque el Señor nos va a ayudar a tratar de decirlo con amor y que las personas empiecen a entender que no lo hacemos juzgando ni con el dedo acusador. Recuerden siempre que cuando uno acusa a alguien hay 3 que te apuntan a vos. Es dicho mío con los chicos, se lo enseño todo el tiempo. Pero voy a esto, es decir, me parece que, por ejemplo, un detalle puntual que constantemente lo comparto, es decir, uno puede corregir tanto en la escuela dominical o en la tarea o como padres en la casa, desde lo positivo o desde lo negativo. Explico rápidamente, ¿sí? No quiero hacer un taller, pero es decir, uno puede decir, mirá lo que hiciste, porque mirá lo que sos. No, nos sale muchas veces de adentro como, porque te hicieron una macana marca cañón, ¿sí? Y te sale eso. Ahora, fíjense que yo puedo corregir eso mismo, decir, me parece que lo que hiciste no está bien. Pero tanto Dios como yo creemos que vos podés cambiar de actitud. Estoy abordando la misma situación, pero es un cambio de paradigma desde dónde lo digo. Entonces, sí, claramente yo tengo que resolver como adulto todos mis enojos, mis broncas, mis frustraciones y todo lo demás para ver cómo corrijo las cosas. Pero claramente desde la violencia, porque ejercemos violencia con relación como adultos en ese sentido, le tiramos el camión encima, como digo yo, porque somos más grandes. Pero ¿cómo el Señor obra en ellos? Porque lo he visto constantemente, cuando con amor le decís eso y lo marcás desde ese lado. Y desde el hecho de darle esa misma dignidad que Dios nos da a nosotros en ese sentido. Es decir, ¿te equivocaste? Sí, mira, yo soy un Dios de las nuevas posibilidades y quiero que lo intentes de nuevo. ¿Te pasó alguna vez en la vida como adulto? Sí, bueno, los nenes necesitan eso también. Entonces, es importante que lo podamos compartir con las familias esto, que la podamos fortalecer a las familias en ese sentido, ¿sí? Para mí, claramente, perdón que acaparo esto, pero es algo que para mí es transmitir a las familias y ayudar a los padres cuando arrancan y todos. Deuteronomio 6, ahí está, la instrucción de la Torá que debe ser traspasada y decir, y ahí está, y cuál es el espejo donde ellos se deben mirar. Claro, bueno, ahí relacionamos decir, che, ¿el espejo donde se están mirando es el correcto? ¿O se están mirando en un espejo tan distorsionado, hablando, como se dijo recién, con una fe tan fluida y tan floja y todo lo demás, que claro, se desdibuja todo, ¿no? En eso de decir, bueno, sí, pero no tanto. Entonces, las cosas que se enseñan en la niñez son cosas que nos quedan para toda, nos marcan en toda la vida y es lo que tiene que ver con los valores que vamos a sostener, lo que por lo cual vamos a luchar después hacia adelante. Les preguntaría, ¿cuál sería el principal consejo que ustedes les darían a las congregaciones para el trabajo con los niños hoy? ¿Qué hay de nuevo en cuanto a enfoque, a material, a lo que no se esté haciendo, a cómo trabajar con los niños hoy en nuestras congregaciones? Bueno, en cuanto a materiales, me toca a mí trabajar en la editorial Publicaciones Alianza y justamente hacemos materiales de educación cristiana. Este editorial tiene algo especial, ha sido fundado por el matrimonio de David y Betty Constance, hermanos de la Alianza, muchos años sirviendo en el país. Y tiene algo especial porque siempre plantea una bajada, ¿no?, de la historia bíblica a la vida del niño. Y bueno, a partir, ¿no?, de sus fundadores y de esta mirada seguimos con esta impronta. ¿Y por qué es tan importante? Porque en Santiago se nos anima a no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Y creo que pensando en la niñez, pensando en la formación de la nueva generación, no podemos tener más oidores. No podemos seguir formando oidores y repetidores. Porque los oidores y repetidores con la primer tormenta
¿no? Se van, se pierden. Tenemos que formar hacedores de la palabra, una generación que no solo conozca las historias, los personajes y el personal central, a Jesús, a Dios Padre, Dios Espíritu, sino que también que viva las enseñanzas. Creo que esto es crucial hoy en la formación bíblica de la nueva generación. Entonces, plantear una enseñanza que después los ayude a pensar, bueno, ¿y esto cómo lo puedo vivir en el ámbito de la familia? ¿Esto cómo lo puedo vivir en el ámbito de los amigos? ¿Esto cómo me lo llevo a la escuela? Entonces, una palabra que no solo quede en lo intelectual, en lo que conozco, sino que se transfiera a la voluntad, al corazón, a lo emocional y que esto entonces se traduzca en acciones. Así que pensando que también nosotros trabajamos con hermanos que son voluntarios, que no son docentes, es muy complicado que ellos puedan entonces semana a semana desarrollar una lección. Es mucho trabajo el que uno le podría pedir. Entonces, saber que hay un montón de editoriales cristianas que nos dedicamos a eso para poner en las manos de los maestros material, ¿no? Que por supuesto hay que adaptar, ¿no? Esa lección que uno escribió sin conocer ese grupo de niños tiene que, en las manos del maestro que conoce la cantidad de las situaciones, el espacio, ¿no? Que cuenta el tiempo, poder adaptar esas ideas, agregarle cosas, ¿no? Particulares y que el Espíritu pueda estar indicando y entonces poder enseñar. Entonces, el uso de un material es realmente importante, ayuda. Hay materiales también que nos ayudan a que las diferentes edades, preescolares, escolares y preadolescentes estén viendo un mismo tema. A veces tenemos materiales que apuntan a los pequeñitos y algo diferente para los escolares y preadolescentes. Pero esto también tenía que ver un poco con lo que planteamos antes, ¿no? Iglesias que inviertan. A veces en las cumbres, en los espacios de capacitación de los maestros, tenemos que decir, vemos a los maestros que a veces de su propio bolsillo una inversión en material y son materiales costosos. Qué bueno sería formar, ¿no?, un lugar donde estos materiales no solo se compren, sino que se guarden bien y otras clases el año siguiente se puedan usar, pero que realmente la iglesia asuma el compromiso de formación y de encontrar materiales adecuados, ¿no?, para la formación y capacitación. A mí me parece que la nueva generación requiere otras estrategias, ¿sí? Por ejemplo, 2022 vino Luis Palau, Jorge. 23. No, 20. Porque 2022 fue la pandemia. 23. Bueno, vino Luis Palau, ¿sí? Y en consejería que trabajamos el AMBA juntos. Yo recomiendo que trabaje el AMBA juntos porque la mitad de la población de Argentina está en el AMBA, ¿sí? Y las problemáticas son similares. Nosotros trabajamos en conjunto y nos hace muy bien trabajar en conjunto. Justamente cuando hacíamos la consejería, la forma de trabajar era inversa a la que habíamos hecho otras campañas. Por ejemplo, en otra campaña vos agarrás un nene, vos aceptaste a Cristo, sí, ¿cómo te llamas? Jessica. ¿Con quién viniste? Con tal. ¿Cuántos años tenés? Los datos, las cosas. Tomábamos esos datos. Hoy eso no se puede hacer. Por ley. Por ley no se puede hacer. Exactamente al revés. Sí lo aconsejábamos, sí lo escuchábamos, pero teníamos unas pecheras puestas con un código QR en donde estaban todos los pastores que habían apoyado. Decir, mire, al adulto, primero que no lo podés separar del adulto al niño, jamás. Tiene que estar ahí. Imagínate hoy si yo agarro un niño, lo saco, me lo llevo, le hablo de algo. Yo soy un extraño. ¿Vos quién sos para sacar al nene de al lado mío? ¿Sí? En cambio, hoy la estrategia es trabajar de niño a niño, ¿sí? Por eso en LAPEN tenemos un material que se llama Niño Evangelizando Niños y Niños Orando por Niños. Y, por ejemplo, en oportunidades como Navidad, Pascua, lo que se hacen son como pequeñas meriendas en las casas. Es mucho más económico, es más práctico, ¿sí? Y el nene sí lo conoce al amiguito. Entonces yo le invito a ella como amiga, venimos, hacemos y charlamos ahí. Hoy pasa más la estrategia en la horizontalidad que desde una campaña. ¿Puede haber una campaña? Sí, puede haber una campaña. Podemos usar todo tipo de estrategias, pero hoy justamente no se puede evangelizar si no hay un vínculo primero con el niño. Es muy difícil.
¿sí? Porque no lo conocemos nada de él. Entonces, los invitamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 oportunidades en donde se les brinda material de manera gratuita: el Día del Niño, Pascua, Navidad, para vacaciones, y me falta uno, el 31 de octubre, que es el Día Intercontinental de Evangelización a la Niñez. A través de la página de LAPEN, ustedes van a tener todo tipo de materiales, desde niños a adolescentes, para trabajar de niño a niño. Y está bueno porque los chicos de la iglesia también tienen contacto y oran por otro nene, parecido a lo de que era la Operación Andrés, ¿no es cierto? Por supuesto que también están las capacitaciones de maestros, a los que están abiertos. Es una especie de bachillerato teológico especializado en niños, porque los cursos duran 3 meses. Y por otro lado, otra cosa que creo que nos dejó la pandemia y es muy bueno, son los círculos de oración. El 20 de junio es el Día Nacional de Oración por la Niñez. Siempre invitamos a los pastores, así que todos aquellos que quieran, ahí en el Instagram de La Pencaba va a estar. También tienen muchísima librería. Saben que en otro momento se publicaba la revista Niñez, hoy no se hace, es costosísimo, pero sí se ha digitalizado. Y entonces ustedes pueden entrar directamente a la página, hay folletos que están disponibles de manera gratuita y los pueden imprimir, y hay otros tanto que lo pueden bajar directamente en la parte de literatura. Entonces se trata de ponerles al alcance de la mano todo lo posible, pero la evangelización más bien es de niño a niño, ¿sí? Y creo que lo mejor que podemos hacer es no perder la mirada del niño. A mí me encanta sentarme con los chicos y escuchar qué es lo que ellos entendieron de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Y eso creo que es la mayor riqueza. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son la preocupación? ¿Cómo lo llevo a Cristo? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo lo acompaño? Y cómo el Señor nos mandó sencillamente a evangelizar a todos, ¿sí? También hay iglesias que tienen inclusive proyectos de evangelización con chicos con discapacidad. Y realmente uno aprende muchísimo. Y los cambios que tienen los chicos son impresionantes. Así que ese es el aliento, ¿no?, que les queremos dejar seguro los tres, ¿no?, de predicarles. Déjame decir una sola cosa, me voy a poner picante. Como sé que esto queda grabado por ahí, tomo autoridad pastoral porque soy pastor, pero mi corazón está entre los niños. Solamente hagan este ejercicio, pastores, o ustedes, quienes no sean pastores, vayan y pregúntenle a esos pastores o miren el presupuesto de la iglesia, decir, ¿cuánto se gasta en luces, sonido, todo lo demás? ¿Y cuánto es el presupuesto de gasto para el trabajo con niños? Listo, no digo más nada. Me puse picante, perdón. Leo un pasaje de Lamentaciones, que hoy lo leía y me parecía que leía el diario. Dice el profeta: lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman las madres: necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en la batalla. Intentan respirar para mantenerse vivos mientras desfallecen en los brazos de su mamá. ¿Qué puedo decir de ti? ¿Quién ha visto alguna vez semejante dolor? ¿Qué puedo comparar a tu angustia? Pues tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte, no? Y yo digo, bueno, el Señor, me encanta. Juan, cuando empieza, dice que Dios es luz y las tinieblas no prevalecen contra ella, ¿no? No han podido extinguirla, dice una de las versiones. Y eso me encanta. Por más oscuridad que haya, por más satanismo que haya, cuando se prende el Evangelio, nunca más se apaga. Y ese es el Espíritu Santo que a mí me admira, me encanta verlo actuar. Decir, mira cómo partió esto, cómo quebró esto. Y eso es lo que vale la pena. Muy bien. Una pregunta más, ¿puedo, Amílcar? Después ya te dejo. Hay mucho más para conversar, pero ¿cuál creen que es el principal impacto de las nuevas tecnologías en educación cristiana, en la formación de nuestra niñez?
hemos mencionado un montón de cosas negativas ya acá, niños expuestos a más de lo que pueden discernir, entender, soportar. ¿Algo para agregar a eso? Yo creo que facilitó muchas cosas. Sí, a ver, hay mucho que creo que lo tenemos claro. A veces como adultos nos hacemos los tontos, pero sabemos que eso es así. Pero, a ver, ustedes me verán y ya se dan cuenta que sumo unos cuantos años, pero desde en el inicio del trabajo, ya con niños había esa tensión. Me acuerdo de una familia que un día vino y me dijo: yo voy a sacar el televisor de mi casa porque eso es el diablo y que qué sé yo, y lo hizo. Y yo me acuerdo que era la época de... No fue tan al principio, fue un poco más después, pero era la época de Tinelli a full. Bueno, eran 3 niños, 3 hermanos en la escuela. Después vos le preguntabas, y esos eran los chicos que más sabían de todo lo que pasaba en el programa de Tinelli. No tenían televisión. O sea, esa idea que a veces tenemos que como sacar el monstruo va a solucionar todo. Sí, como todas las cosas que han sucedido a través de los años, todo tiene positivo y todo tiene negativo. Entonces, yo creo que, yo me anoté por ahí de la pregunta, es decir, ¿qué cosas? Bueno, tenemos que construir en esas cosas que tienen mucha influencia. En primer lugar, tenemos que aprender y entender que el lenguaje de la niñez hoy en día está a través de la pantalla y su forma de vocabulario y su forma de vincularse es la imagen. ¿Está bien? Entonces, si nosotros, por ejemplo, muchas veces yo lo digo en seminarios donde enseño o mismo en las capacitaciones, es decir, si yo voy a la clase, hablando de la clase en sí o en la escuela dominical, lo que era, o como lo llames, con mi Biblia ahí, como si... Bueno, hoy en día vos tenés que desafiarte o seamos desafiados a decir, usar toda esa tecnología para ir al lenguaje de ellos. O sea, si yo tengo que ir a China a poder comunicarme con los chinos, tengo que aprender chino. Queda claro, ¿no? Entonces, ¿cuánto nosotros? Bueno, ahí nos pueden ayudar muchísimo más los jóvenes, constantemente me ayuda, pero... tenemos que tratar de ser siempre creativos en ese sentido. Y en vez de estar como diciendo, no, todo lo de otro tiempo sí mejor. Sí, en algunas cosas fue mejor, pero es el niño de hoy en día. Tengo que tratar de entender la mente de ese niño de hoy en día para ver cómo llego a la mente de ese niño de hoy en día. Entonces, su lenguaje es ese. Entonces, en vez de entrar en pánico con eso, decir, bueno, listo, los más grandes, listo, busquemos la ayuda de los más jóvenes, hagamos un ejercicio de ser los adultos los que nivelamos esto, porque quizás los más jóvenes se desboquen un poco y haya que poner siempre ahí la idea del eje de la palabra, de no movernos de ahí. Pero hay que usar todo, no hay que tenerle miedo. Mi postura siempre ha sido esa, de no tenerle miedo a esas cosas, y sí conocer muy claramente lo que es negativo de eso. Era una costumbre con mi hija, desde muy chiquitita, ese tipo era chiquitita, y qué sé yo, no sé. Y bueno, el laburo nuestro era sentarnos con ella, o las cosas que ella, yo quiero ver esto, bueno, sentémonos, vamos a verlo, por supuesto no que sea algo muy zarpado, como decimos, pero no, algo de decir, bueno, y analicémoslo, pensémoslo, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que te enseña esto? ¿No? ¿Y qué dice el Señor con esto? Claro, es tarea, es trabajo, ¿no? Es lo mismo cuando decíamos esto de los juegos y todo lo demás. Claro, es mucho más rápido. Vos vas a cualquier restaurante, donde sea, ¿qué vas a ver? Los padres tirándole el celular, una tablet a los chicos para que no molesten, ¿sí o no? Vamos a hablar de realidades. Y hace un tiempo fue al interior, a un lugar, me encantó, un lugar para comer que tenía todo en un rincón, todos juegos lúdicos para los nenes, de embocar, de sellar, y los nenes agarraban al que se entretenían como locos. Primero porque para ellos era como Disney, y eso nunca lo habían visto, muy simple todo lo demás, pero es la cuestión de motivarlos, llevarlos y usar el tiempo para compartirlos con ellos y hacerlos disfrutar, ¿no?
Claramente es mucho más sencillo que no tenemos tiempo, le tiro la pantalla o lo pongo en una pantalla y eso me soluciona la vida. El chupete electrónico, como decíamos en otro momento, o ahora hoy en día el hecho de touch. Vos vas a ver nenes de un año y pico, ya lo manejan mejor que nosotros. Quizás sumaría algo más, pensando en el espacio de educación cristiana, ¿no?, de nuestras comunidades de fe, que por supuesto la tecnología puede ser un recurso, de pronto hay un videíto disparador para los preadolescentes, ¿no? Digamos una historia bíblica, pero la idea no es tener que los chicos lleguen, digamos, a nuestra clase bíblica y sean apantallados de vuelta, ¿no? Ya están bastante en la vida. Creo que esto de participar, de hablar, de preguntar, de hacer, de tocar, ¿no?, de traer materiales, ¿no?, de hacer propuestas, ¿no?, de un juego que tengan que pensar, bueno, justamente la idea es eso, que sea el hacer, el involucrarse en el aprendizaje, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, no tener escuelas bíblicas, que los chicos estén apantallados. No es la idea, me parece que no es la manera. Sí podemos tener un touch de tecnología. Los preadolescentes de pronto buscar un texto en sus celulares, ¿no?, que van a estar compartiendo, pero ¿no?, buscar justamente involucrar todos los sentidos. Muy bien. Bueno, agradecemos a los participantes. Le damos un aplauso. Gracias, Jorge. Gracias, Jessica. Gracias, Claudia. Un placer compartir